En el año 2012, una serie de catástrofes naturales sin precedentes comienzan a azotar la Tierra, provocadas por una inestabilidad geológica que amenaza con destruir al planeta. Mientras los gobiernos más poderosos del mundo se preparan en secreto para sobrevivir, Jackson Curtis, un escritor y padre de familia, descubre la verdad y emprende una desesperada carrera contrarreloj, donde no solo está en juego su vida, sino el futuro de toda la humanidad. La historia se sitúa en el año 2009, cuando Adrian Helmsley, un geólogo de renombre, recibe un llamado urgente y se traslada a la India para encontrarse con un amigo astrofísico. Este lo conduce al Instituto de Astrofísica, donde en los niveles más profundos del edificio, donde la temperatura es inusualmente elevada, le revela un hallazgo inquietante. El núcleo terrestre está experimentando un sobrecalentamiento sin precedentes. La causa radica en una alteración de las partículas conocidas como neutrinos solares, las cuales han mutado de forma inexplicable. Ahora, estas partículas generan efectos físicos similares a los de un microondas, elevando directamente la temperatura del núcleo del planeta. Para comprobarlo, lo lleva a una sala con un tanque de agua situado a más de 1800 metros bajo tierra, donde el agua hierve debido al calor. Este fenómeno confirma que el colapso planetario no solo es posible, sino inminente. Consternado, Helmsley viaja a Washington con la intención de entregar la información personalmente a las autoridades de más alto nivel. Al llegar, se dirige a una gala benéfica celebrada en la Casa Blanca, pero los guardias le impiden el ingreso debido a su vestimenta informal. En medio de la urgencia, logra divisar a un viejo conocido, Scotty, quien estaba en el evento. Helmsley le solicita prestado su saco para poder ingresar al recinto. Scotty accede y guarda su maleta mientras él se abre paso entre los asistentes. Una vez dentro, logra localizar a Karl Anheuser, un alto funcionario del gobierno. El hombre no lo reconoce de inmediato y responde con desdén ante su presencia, emitiendo comentarios sarcásticos sobre su apariencia y el momento inapropiado de su llegada. Adrian se identifica como miembro de la Oficina de Política en Ciencia y Tecnología, pero Karl insiste en que si la información es tan crítica, debería presentarla por sus superiores. Frustrado y agotado, Helmsley le confiesa que no ha dormido en 2 días, intentando llegar rápido allí, y que optó por entregar el informe personalmente porque considera que está en juego el destino de la humanidad. Esta declaración cambia la actitud de Karl, quien toma los documentos y los examina con atención. Al observar los datos científicos, su expresión se transforma. Comprende de inmediato la magnitud del hallazgo. Sin dilación, le pide a Adrian que lo acompañe a un lugar más reservado y solicita un vehículo para ambos. Le asegura que se encargará personalmente de llevar la información al presidente. Un año más tarde, en 2010, el presidente Thomas Wilson convoca una reunión urgente y confidencial con los principales líderes del mundo. Les comunica que los análisis científicos han confirmado lo que Helmsley había advertido. La Tierra enfrenta una catástrofe global inminente. Se ha alcanzado un punto sin retorno y es imprescindible actuar lo más pronto posible. Para el año 2011, las medidas en torno a la inminente catástrofe comienzan a tomar forma. Un reducido grupo de personas altamente influyentes se reúne para discutir los términos de lo que podría constituir una posible vía de escape para la humanidad. Sin embargo, esta alternativa de salvación implica un costo exorbitante, 1.000 millones de euros por persona. El acceso a esta suerte de arca moderna no se determina por el mérito ni por la necesidad, sino únicamente por la capacidad económica para costearlo. En paralelo, se pone en marcha un plan destinado a preservar el legado cultural e histórico de la humanidad. Obras maestras del arte, reliquias antiguas y objetos patrimoniales son retirados discretamente de los museos y reemplazados por réplicas. Los originales se almacenan en instalaciones altamente protegidas, con la esperanza de que puedan perdurar y formar parte de una nueva era. Mientras tanto, la población mundial permanece ajena a la verdad. Los medios de comunicación alimentan una creciente inquietud al centrarse en una profecía ancestral, la predicción maya sobre el fin del mundo. Según esta antigua civilización, el 21 de diciembre del año 2012 marcará el cierre de un ciclo cósmico y el comienzo de un cataclismo global. Aunque muchos lo consideraban un mito, la historia se traslada a California, donde conocemos a Jackson Curtis, un escritor frustrado cuya carrera aún no ha logrado despegar. Una mañana, un leve temblor lo despierta abruptamente. Pronto descubre que ha perdido la noción del tiempo y ya es tarde para recoger a sus hijos. Al no poder utilizar su automóvil, recurre a la limusina que conduce como parte de su trabajo para un empresario vinculado a la mafia. Antes de partir, se encuentra con una multitud que observa algo inusual. Una gran grieta ha surgido en el suelo como consecuencia del temblor. Mientras conduce, escucha noticias preocupantes en la radio y se cruza con un hombre que sostiene un cartel anunciando que el final se acerca. Al llegar a casa de su exesposa para recoger a sus hijos, el ambiente resulta tenso, especialmente con su hijo mayor, quien lo trata con frialdad.
A pesar de ello, comienzan su excursión con cierto entusiasmo contenido. En Washington, Laura Wilson, hija del presidente, irrumpe en una reunión con visible preocupación. Informa que el director del Museo del Louvre ha fallecido en circunstancias sospechosas, similares a las que rodearon la muerte de la princesa Diana, lo que la perturba profundamente. En medio de su conmoción, acusa a la organización en la que trabaja de ser una fachada y se muestra emocionalmente afectada. El presidente le revela que solo unos pocos están al tanto de una amenaza global real y que ya se ha puesto en marcha un plan internacional de emergencia con la colaboración de 46 naciones. Mientras Carl conduce a Adrian fuera del recinto, le informa que debe trasladarse a Yellowstone para continuar con la investigación. En el trayecto le lanza una advertencia respecto a su aparente interés por la hija del presidente, recordándole que las circunstancias exigen total concentración. Mientras tanto, Jackson y sus hijos llegan al parque Yellowstone. Allí perciben la presencia inusual de helicópteros y un perímetro fuertemente vigilado. A pesar de las señales de advertencia, acceden al área restringida y descubren que el lago ha desaparecido. El terreno hierve y hay animales muertos dispersos por los alrededores. El ambiente es inquietante y un hombre misterioso los observa desde la distancia mientras lleva una especie de bitácora, registrando lo que ocurre. Poco después, son interceptados por militares que los escoltan a una base dentro del parque. En ese lugar, Adrian se encuentra conversando con otro científico, quien le presenta datos alarmantes. A 12.000 metros de profundidad, se registran temperaturas de hasta 2.700 grados centígrados. Este aumento térmico es sumamente inusual y representa una aceleración sin precedentes en la actividad geotérmica del planeta. Mientras Helmsley conversa con su colega sobre esto, un miembro del equipo irrumpe con la noticia de que un grupo de turistas ha sido detenido tras ingresar sin autorización a la zona restringida de Yellowstone. Adrian decide entrevistarlos personalmente. Al llegar, se encuentra con Jackson Curtis, quien exige respuestas. Adrian le explica que están investigando graves alteraciones térmicas y que la desaparición del lago es solo la superficie de un fenómeno mucho más profundo y peligroso. Le recomienda abandonar el lugar por su seguridad. Sin embargo, al observar su identificación, Adrian reconoce a Jackson como el autor de una novela que había leído y disfrutado. Este descubrimiento suaviza el encuentro y establece un breve pero genuino vínculo entre ambos. En la India, el científico que inicialmente detectó las anomalías en el núcleo terrestre contacta a Adrian con malas noticias. Las temperaturas han alcanzado niveles críticos y la mina ha sido sellada. No hay errores en los cálculos. La corteza terrestre se está desestabilizando, lo que confirma que el colapso global es inminente. Con tono grave le comunica que ya es hora de iniciar la evacuación mundial. A pesar de las advertencias, la familia Curtis decide permanecer en el área de camping. Allí reaparece el misterioso hombre que los había observado, Charlie Frost, un excéntrico locutor de radio. Se burla de la información que Jackson recibió de los militares. Esa misma noche, Jackson discute con su hijo menor, quien se niega a llamarlo papá, lo que lo lleva a confiscarle el teléfono y alejarse para trabajar. Entrada la noche, Jackson escucha por la radio la voz de Charlie transmitiendo en vivo desde su remolque. Intrigado, decide visitarlo. Este le habla abiertamente sobre el fin del mundo, predicho por los mayas, y le asegura que Yellowstone pronto estallará como un volcán masivo. Lo invita a entrar y le muestra su blog lleno de teorías apocalípticas y una pared cubierta de titulares conspirativos. Entre ellos, Jackson reconoce el nombre de un científico de la NASA con quien colaboró durante la escritura de su novela y se sorprende al enterarse de que este falleció recientemente. Charlie afirma que fue asesinado por saber demasiado y le revela que antes de su muerte ese científico le envió un mapa confidencial que señala la ubicación secreta de naves gigantes que se están construyendo para salvar a unos pocos privilegiados del inminente fin del mundo. Aunque escéptico e incómodo, Jackson se despide, pero antes de irse, Charlie le lanza una advertencia con total seriedad. Debe sacar a sus hijos de Yellowstone lo antes posible porque el desastre comenzará allí. A la mañana siguiente, Jackson y sus hijos buscan alivio para las picaduras de Lily en una tienda local. Su exesposa Kate sale de compras junto a su actual pareja, Gordon. Durante la salida, él sugiere tener un hijo juntos, pero ella se niega, lo que desata una tensa discusión sobre su pasado y su vínculo con Jackson. De repente, un violento terremoto sacude el lugar, abriendo una gran grieta que los separa físicamente y desatando el caos en la ciudad. Jackson y sus hijos observan en las pantallas de la tienda una noticia urgente. Una profesora de la escuela de Lily comenta sobre los eventos recientes. Justo en ese momento, su hijo Noah recibe una llamada de su madre, quien les pide regresar a casa de inmediato, visiblemente alterada por la situación. Carl informa al presidente Thomas que las naves denominadas Arcas están listas para iniciar el proceso de evacuación, aunque el presidente duda sobre la viabilidad del plan. Reconoce que no existe otra alternativa. Estas naves pueden albergar a unas 400.000 personas, una fracción mínima de la población mundial.
pero considerada esencial para la continuidad de la especie humana. Carl insiste en comenzar el abordaje de inmediato. El presidente convoca a los líderes mundiales para una reunión, donde Adrian expone datos alarmantes. El planeta se acerca rápidamente a un punto de no retorno y restan apenas 3 días antes del colapso global. Aunque el anuncio genera inquietud, Thomas asume el liderazgo y exhorta a actuar con celeridad. Nadie se opone. La decisión está tomada. Se activa entonces el protocolo de evacuación global. Poco después, las primeras personas seleccionadas, aquellas que adquirieron boletos para las arcas, comienzan a recibir instrucciones precisas. Jackson recibe una llamada urgente de su jefe, quien le pide que recoja a sus hijos y los lleve con él lo antes posible. Durante el trayecto, uno de los niños se muestra hostil hacia Jackson. Al descender del vehículo, Jackson lo golpea accidentalmente con una maleta. El niño, molesto, le dice que su familia posee boletos para las arcas, lo que significa que sobrevivirán, a diferencia de Jackson y los suyos. Esta confesión le despierta una profunda inquietud al hombre. Recordando las advertencias del excéntrico Charlie, Jackson decide escucharlo nuevamente por la radio, esta vez con una renovada disposición a creerle. Impulsado por el temor, alquila una avioneta, dejando su reloj como forma de pago, y llama a su ex esposa para pedirle que prepare rápidamente a los niños. Aunque ella duda, un fuerte sismo la convence. Reunidos, escapan en una limusina mientras el vecindario se desmorona. Las calles colapsan, grietas gigantes se abren y los edificios se desploman a su alrededor. Tras una frenética carrera contra el desastre, logran llegar al aeropuerto. Allí, Gordon, sin experiencia como piloto, toma los controles de la avioneta. Consiguen despegar justo cuando la pista comienza a desintegrarse detrás de ellos, esquivando escombros, vehículos y hasta un tren arrastrado por el colapso urbano. Contra todo pronóstico, sobreviven. A bordo de un lujoso crucero, el padre de Adrian disfruta de una velada elegante, ajeno al caos. Su hijo lo llama para confirmarle que el mundo efectivamente se está derrumbando. Aunque el hombre ya lo sospechaba, mantiene la serenidad. Se despide con amor y acepta su destino con dignidad. De regreso con Jackson, aterrizan en una pista aún operativa. Este corre en busca de Charlie, seguido por su hija Lily. Encuentran el tráiler vacío, pero localizan al hombre en la cima de una montaña, transmitiendo por radio. Jackson le pide el mapa hacia el lugar seguro y Charlie, sin oponer resistencia, le indica su ubicación, decidiendo quedarse para presenciar el fin del mundo. Sin previo aviso, Yellowstone entra en erupción. El suelo se eleva violentamente formando nuevas montañas, mientras la tierra se resquebraja. Jackson y Lily escapan con dificultad. En una maniobra arriesgada saltan una grieta. Jackson regresa por el mapa justo cuando el remolque es tragado por la tierra. Aunque todos creen que ha muerto, logra salir a tiempo con el mapa en mano. La familia sube a la aeronave nuevamente. Adrian y Carl observan por televisión que los terremotos han causado ya más de 2 millones de muertes. El caos se extiende globalmente. Hay saqueos, desesperación y una humanidad cada vez más dominada por el miedo. Un colega irrumpe con noticias críticas. Yellowstone ha hecho erupción. La nube de ceniza llegará a Washington en menos de 7 horas, por lo que deben salir de allí cuanto antes. Ambos hombres buscan al presidente, a quien encuentran rezando en una capilla. El mandatario pide hablar a solas con Adrian. En esa conversación íntima, Wilson le expresa su decisión de quedarse. Dice que el futuro pertenece a quienes poseen conocimientos esenciales, no a los viejos políticos. Reconoce el miedo que siente, el peso de ser el último presidente y su deseo de hacer lo correcto hasta el final, aunque eso signifique no salvarse a sí mismo. El avión presidencial es abordado por el personal de la Casa Blanca según el protocolo de emergencia, pero surge la pregunta sobre el paradero del presidente. Adrian anuncia que él no abordará el avión, lo que desencadena una discusión con Carl. Este le termina diciendo que el gobierno ha estado eliminando a quienes sabían sobre el inminente desastre. Adrian se da cuenta de que, de haber hablado su padre, habría corrido la misma suerte. Más tarde, la hija del presidente se comunica con él. Wilson le pide comprensión por su decisión, con el objetivo de también revelar la verdad al mundo y permitir que las familias puedan tener la oportunidad de despedirse de sus seres queridos. En el refugio de evacuación aérea, los protagonistas se reencuentran con Yuri, el jefe de Jackson. Uno de sus asistentes consigue una aeronave, pero necesitan urgentemente un copiloto. Jackson sugiere a Gordon como piloto capacitado. Aunque este duda de sí mismo, deciden partir sin más opciones. Abordan una nave cargada con autos de lujo provenientes de una exhibición en Las Vegas. Una nube de ceniza volcánica se aproxima, forzando un despegue inmediato. La torre de control les niega autorización, pero esta estalla por el calor de la nube, lo que los impulsa a despegar. Inicialmente la nave no responde y desciende bruscamente, pero logran estabilizarla justo antes de estrellarse contra un edificio. Ya en el aire se informa que el destino próximo sería China, lo que tranquiliza a las familias a bordo. Sin embargo, los pilotos alertan sobre la escasez de combustible y planean una escala en Hawái.
Al llegar, descubren que la isla ha sido completamente destruida por actividad volcánica. La devastación deja claro que no podrán repostar allí, por lo que contemplan un aterrizaje forzoso cerca de la costa china, aunque por la distancia puede que tengan que aterrizar en el océano. Adrian intenta consolar a la hija del presidente, recordándole la buena obra que hizo al preservar el arte y la cultura humana. También menciona a un escritor cuyo legado perduró a pesar del fracaso comercial de su obra, hablando de Jackson. En la Casa Blanca, el presidente atiende a sobrevivientes cuando un fuerte terremoto derrumba una estructura sobre ellos, provocando la pérdida de contacto con el avión presidencial. Carl, ahora a cargo, debe responder como líder de las decisiones y el orden. En el Vaticano, cientos de personas oran y piden por sus vidas, cuando un terremoto azota el lugar, haciendo colapsar por completo la estructura más grande sobre ellos, dejando solo destrucción. En el avión presidencial, una alarma indica que la corteza terrestre se ha empezado a desplazar otra vez. Un científico advierte que, al detenerse este movimiento, enormes tsunamis equivalentes a la magnitud de los sismos arrasarán con todo a su paso. Jackson intentaba buscar alguna señal de radio desde los vehículos. Su ex esposa le preguntó si creía que las personas podían cambiar. Él se sintió aludido y ella le reprochó haber priorizado su carrera como escritor por encima de su familia. Cuando él le preguntó si amaba a Gordon, ella respondió con simpleza que lo suficiente. En el avión presidencial, los científicos descubrieron que la corteza terrestre seguía moviéndose, lo que provocaría tsunamis globales. Además, el Polo Norte se había desplazado hasta la región que antes era Wisconsin. Por su parte, la aeronave en la que viajaban Jackson y su grupo se vio obligada a aterrizar de emergencia. Aunque se esperaba caer en el océano, encontraron tierra firme recién emergida. El guardaespaldas de Yuri le pidió a Gordon que se retirara. Él manejaría la situación mientras escapaban. Lograron reducir el impacto. Los pasajeros descendieron usando vehículos de lujo de la bodega para protegerse. Tras el aterrizaje, la nave terminó al borde de un precipicio y finalmente cayó, llevándose al guardaespaldas con ella. Tamara, la novia de Yuri, devastada, lloró la pérdida. Poco después, aeronaves chinas sobrevolaron la zona transportando animales hacia las arcas para su preservación. Desde arriba divisaron las luces de los vehículos y bajaron para ver qué sucedía. Solo socorrieron a quienes tenían pases, así que escoltaron a Yuri y a sus hijos lejos de allí, dejando atrás a Tamara. Pero antes de subir al helicóptero, Yuri justificó su decisión alegando que sabía de su romance con su guardaespaldas. El avión presidencial llegó al complejo de las arcas. Se les informó que una de las estructuras había sufrido daños por los sismos. En concreto, el arca número 3 aún no podía ser usada. Yuri, quien ya estaba allí molesto por el retraso, generó tensión entre el personal de seguridad, quienes terminaron amenazando con arrestarlo y sacarlo del lugar. La familia de Jackson fue rescatada por un camión que apareció en la lejanía. En el interior del complejo, Adrian cuestionó el criterio de selección de pasajeros. Carl le explicó que era una combinación de genética y poder adquisitivo, ya que el proyecto se había financiado con aportes económicos. Helmsley notó la amplitud y lujo de las habitaciones. Podrían caber 10 personas en cada una, lo que le pareció indignante considerando la cantidad de vidas que podrían haberse salvado. Poco después recibió una última llamada de su amigo científico en la India, quien le informó que su helicóptero nunca llegó y que sería alcanzado por un maremoto. Tras despedirse con tristeza, Adrian fue a la sala de control, donde observó cómo varios continentes ya estaban siendo sumergidos. Al reclamar a Carl por la falta de rescate, este, visiblemente alterado, justificó que muchas misiones fracasaron debido al caos. En ese momento se detectó una ola gigante que impactaría en 28 minutos. Mientras tanto, Jackson, su familia y Gordon llegaron a una estación de acceso. Los guardias les negaron el paso, pero la súplica de la ex esposa de Jackson conmovió a una anciana, quien logró convencerlos de dejarlos entrar. Al observar las arcas, se dieron cuenta de que no eran naves espaciales, como se decían, sino grandes barcos. Pasaron por túneles hasta llegar a una de las arcas justo antes del cierre. Fuera del recinto, el caos era total. Muchos no lograron entrar, y Tamara alcanzó a subir con su perro en el último instante, dirigiendo un gesto de venganza hacia Yuri, con quien había hecho contacto visual. Adrian, al ver la desesperación de la multitud, solicitó abrir un canal de comunicación con los representantes de las naciones y los persuadió de abrir las compuertas para salvar a más personas. A 15 minutos del impacto lograron obtener el permiso, provocando una celebración entre la multitud. Curtis y su grupo llegaron al área de los engranajes, bajo las jaulas de animales. Cuando las compuertas comenzaron a abrirse, el movimiento de los mecanismos hizo que Gordon y uno de los hombres que los acompañaban, Jackson, logró salvar al guardia herido, pero infortunadamente no alcanzó a rescatar a Gordon. Una manguera enredada impidió que las compuertas se abrieran del todo. A pesar de ello, las personas comenzaron a entrar. Yuri ayudó a subir a sus hijos, pero él resbaló, cayó al agua y desapareció.
Desde la sala de control, John detectó a Jackson y su familia aún en la zona inferior. Restaba solo un minuto para el impacto, por lo que se enviaron a ingenieros para ayudarlos. Como se esperaba, la ola golpeó la estructura e inundó parte del arca. Al no haber más tiempo, se contactó urgentemente a Curtis para pedirle que arreglara la falla mecánica. Con ayuda de su hijo Noah, localizó la manguera y la liberó, logrando cerrar la compuerta justo a tiempo, salvando así a todos los que se encontraban a bordo. De todas formas, el arca colisionó con una montaña que aún se lograba ver entre el agua, provocando un violento impacto. Jackson fue golpeado y quedó inconsciente. Su hijo Noah logró salir ileso, aunque todos estaban esperando lo peor. Poco después, el hombre emergió, causando una explosión de alegría entre los presentes. 27 días habían transcurrido desde el inicio del año 1. Para entonces, todos habían comenzado a establecer sus vidas dentro de la nave. Adrian, por su parte, se había vuelto mucho más cercano a la hija del difunto presidente. Ella finalmente le expresó sus sentimientos y ambos se fundieron en un tierno beso, sellando el inicio de una nueva etapa para ambos. El capitán anunció que las condiciones climáticas eran favorables y que podían salir a las plataformas a recibir el sol por primera vez. Jackson ahora disfrutaba verdadero tiempo con su familia, agradeciendo estar juntos y a salvo. A Helmsley se le informó que el nivel del agua estaba descendiendo y que, sorprendentemente, el nuevo punto más alto del planeta era el continente africano. Por lo tanto, las arcas se dirigirían hacia allí, marcando el inicio de una nueva etapa para la humanidad.